Me voy a permitir entonces comenzar esta nueva presentación derivada de los problemas que tuvimos de conexión en la pasada ocasión. Voy a compartir pantalla para entonces comenzar. Bien, la presentación gira en torno a los procesos de internacionalización del currículum, estrictamente en el caso de la Universidad de Guadalajara. En el caso de la institución, pues ha venido trabajando el tema desde hace muchos años, como lo veremos a continuación, y bueno, ha tenido una serie de aprendizajes y en mi caso particular he tenido la oportunidad de trabajar en algunos de los proyectos justamente que han derivado en esas experiencias. La internacionalización del currículum en casa, pues digamos que no tendríamos que quizás llevar mucho tiempo en la definición de la misma. Me parece que ha logrado una buena definición de ella, pero es cierto que existen diferentes enfoques de pensar en internacionalizar el currículum y en el currículum internacionalizado. Y el primer enfoque que tiene que ver con internacionalizar el currículum es básicamente el proceso y las estrategias que utilizamos, ya sea dentro del aula o fuera del aula. Y por otro lado, el otro enfoque es el enfoque de producto o del resultado, es decir, qué esperamos hacer con esa internacionalización del currículum. Y en ese sentido tiene que ver con que estamos buscando desarrollar competencias interculturales, algunos les llamamos competencias globales o bien la ciudadanía global. No hay un acuerdo, como ustedes saben, en qué serían las competencias interculturales o si serán competencias globales. Pero lo cierto es que se ha venido trabajando desde diferentes instituciones internacionales en la definición de las mismas y casi todos tienen de alguna manera algunos elementos que son comunes. Entonces, la pregunta un poco es, ¿por qué lo hacemos? Y bueno, desarrollar competencias interculturales y globales, más allá de ser una moda de pronto, que pareciera ser, en realidad lo que busca es manejar en los estudiantes o permitir a las nuevas generaciones que puedan comunicarse de una manera eficiente con otras culturas, sin que medie, evidentemente, el tema cultural para la solución de problemas globales. Y en ese sentido, pues no es necesariamente un perfil que teníamos nosotros acostumbrados a las instituciones a desarrollar. Por ello ahora es tan importante. Pero voy a hablarles un poco de la institución Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es una red universitaria, se concibió como tal en los principios de los años 90, pero es una universidad pública, macrouniversidad, más de 300,000 personas constituimos esta institución, comprende la educación superior y también el sistema de educación media superior. Y bueno, esta construcción de red universitaria implicó que en el estado de Jalisco, que se encuentra en el occidente de México, se pudieran construir o desarrollar polos de desarrollo, valga la redundancia, en los que tuviéramos centros universitarios que permitieran en su momento evitar la migración hacia la ciudad o hacia otros estados o a Estados Unidos, a partir de que los estudiantes tuvieran una oportunidad de estudiar en su propia comunidad. Por eso tenemos una red hoy de centros universitarios, no solamente los que solíamos llamar temáticos, ahora explicaré que estamos en un proceso de cambio, en donde en la metrópoli pues existían o existen centros universitarios que están mayormente enfocados a ciertas áreas del conocimiento, mientras que en las regiones pues tenemos, son pues multitemáticos y allí se desarrollan más bien por cuestiones de regiones, necesidades de educación superior. Independientemente de las preparatorias que se encuentran en prácticamente todos los municipios del estado de Jalisco, así que la presencia de la red pues es muy importante en Jalisco y por supuesto el porcentaje de estudiantes egresados de la institución pues nos obliga evidentemente a pensar que tenemos que tener cierto grado de responsabilidad en cuanto a el talento del Estado en términos de su desarrollo. Bien, había yo dicho entonces que esta red universitaria, con más de 300,000 personas, pues implica un tema de logística que normalmente se convierte en un problema de gestión e implementación de políticas públicas. Y no está exento el caso de la internacionalización y concretamente la internacionalización del currículum. En esencia, la intervención de la Universidad de Guadalajara, decía yo, comenzó
con el Departamento de Intercambio Académico entre el año 1989 y 1995, cuando se está constituyendo la red universitaria, que vendría a transformarse en el año 2004 hacia la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización y finalmente a partir de la reingeniería del año 2020 se convierte en Coordinación de Internacionalización. La diferencia ahora es que la Coordinación de Internacionalización forma parte de la Coordinación General de Académica y de Innovación y antes era una coordinación general. Pues con sus críticas y con sus aciertos en ciertas áreas, como por ejemplo el diálogo de lo académico con lo internacional, pero por otro lado el hecho de que pierde de alguna manera cierto protagonismo lo que era la coordinación, la CGCI. Y por otro lado, pues algo importante que pasa en este contexto Universidad de Guadalajara, que es de lo que les hablo en este momento, es que el propio Departamento de Intercambio Académico ya tenía una visión de desarrollo de competencias globales y de este sentido de interculturalidad. Y lo marcan sus objetivos. El objetivo inicial era integrar la dimensión internacional, intercultural y global en las funciones sustantivas de la institución y fomentar el desarrollo de competencias globales en los estudiantes, el personal académico y administrativo. El gran problema probablemente es que no teníamos muy claro sobre el cómo. Las estrategias para esta época, pues que empezó el Departamento de Cambio Académico, pues apenas se estaban desarrollando en el resto del mundo como estrategias específicamente para el desarrollo de competencias interculturales. Y bueno, tiene sentido porque se estaban formando las regiones, Europa especialmente a partir de los acuerdos de Bolonia, pues buscaba esta mayor interacción entre las comunidades académicas estudiantiles y en general en la población y por lo tanto internacionalizar el currículum era o desarrollar, mejor dicho, habilidades de comunicación intercultural entre los ciudadanos europeos, pues era una cuestión muy lógica, ¿no? Bueno, la evolución en la institución llegó a tal punto a ser la internacionalización importante que en el PDI, nuestro plan de desarrollo institucional del 2013 al 2030, se convirtió en un eje temático. Y fue muy importante porque entonces estableció ciertos objetivos mucho más claros acerca de esto que estamos hablando el día de hoy. Como por ejemplo, uno de los objetivos era desarrollar competencias globales e interculturales de los estudiantes. Y por otro lado, fomentar el perfil internacional del personal universitario, así como el posicionamiento y gestión internacional de la universidad. ¿Qué implicaba esto? Pues básicamente, quizás las políticas más específicas al respecto está en el desarrollo de competencias globales, la política institucional de lenguas extranjeras como un primer paso y como un elemento básico en la construcción de cualquier competencia global. Y por otro lado, en el tema del fomento del perfil internacional del personal universitario, un presupuesto específico que significó una gran movilización de profesores y de estudiantes a diferentes universidades, a diferentes proyectos cortos, medianos y de largo plazo. Y por otro lado, en el caso de los rankings, empezamos a participar en los rankings y se establecieron algunos programas de doble titulación. En esencia, podemos decir que pues, en estos bueno, en este PDI 2013-2030 que corresponde a un sexenio, particularmente de un rectorado, pues entonces se caracteriza por ese impulso al aprendizaje de lenguas y por específicamente hablar de la internacionalización en casa y del currículum por primera vez. En el PDI 14, 20, 30, entonces se establecían estas estrategias y sin embargo, em, para el año para el año 2019, y creo que aquí ya tuve un pequeño error en la pantalla, estamos hablando de indicadores, en concreto de internacionalización en casa. Y en este caso hablamos de que existía, y porque en el año 2023 fue actualizado y desapareció del PDI como indicador, el porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de internacionalización en casa, así como de profesores que participan en proyectos de internacionalización en casa. Esto es, ha habido esta evolución a tal punto que no solamente es una estrategia, sino que además tiene indicadores muy particulares de internacionalización en casa como un porcentaje de proyectos. Sin embargo, pues de pronto en esta actualización pues ha desaparecido y bueno, eso no significa que se hayan desaparecido los proyectos de internacionalización en casa, pero claramente aunque sigan existiendo, pues digamos que todos los que gestionamos las instituciones, pues nos guiamos por indicadores que de pronto nos piden y a lo mejor
perdemos el enfoque. Ese es el gran riesgo. Esperemos que no sea así y que en todo caso ya haya permeado a tal punto la internacionalización en casa que se encuentre en las actividades normales de una institución educativa, como tendría que ser el caso en general de la internacionalización. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, pues me parece que un tema de gestión, y platicando un poco con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de donde yo provengo y de donde es este cuadro que les presento, pues trataron de hacer un recuento de las actividades o de los proyectos de internacionalización en casa que tenían. Y el gran problema que encontraron es que ellos bajaban la información a los jefes de departamento, a facultades, y no encontraban una respuesta muy clara. Me parece que tiene que ver con que el personal en los departamentos probablemente no comprendía en su momento a qué se refería cada una de estas cosas o cada uno de estos elementos o estrategias, y que por otro lado tampoco las estrategias estaban como completamente definidas para ayudar a entender a los jefes de departamento que lo que estaba haciendo era una clase espejo, por ejemplo, cuando evidentemente ocurre de una manera natural. Entonces, me parece que un tema de gestión es que no llegas a un indicador porque normalmente los indicadores se construyen de abajo hacia arriba. Cuando los construyes de arriba hacia abajo, pues entonces esperas que las personas que deben de ayudarte a construir los indicadores reaccionen de una manera que tú esperas y no necesariamente están formados lo suficiente como para que lo puedan hacer. O a lo mejor no entienden todavía, por ejemplo, la importancia de este tema en particular para nosotros que estamos interesados en el tema, pero probablemente para ellos pues no implique nada porque no hemos permeado esta internacionalización en casa como un elemento básico de la internacionalización en general y de digamos que la posibilidad de que todos accedan a procesos de internacionalización. Bueno, yo en concreto tengo experiencia en particular en haber participado en la construcción de la primera política lingüística de la institución y que se convirtió, decía yo, en ese momento era un eje estratégico en uno de los elementos básicos para impulsar la internacionalización, no solamente en el tema de la movilidad, sino en realidad en otras cosas que estamos viendo evolucionar, como las clases en otra lengua, los propios COIL, las clases espejo, o el uso de manera más natural de una segunda lengua. Esta primer política institucional de lenguas extranjeras, tiene que ya evolucionar, ya tiene sus años, pero inicialmente solamente buscaba que fuéramos capaces de desarrollar estudiantes egresados como bilingües funcionales. Y eso implicaba que pudieran tener cierto manejo de lengua, especialmente de la lengua inglesa, a ciertos niveles de dominio con por primera vez un establecimiento o una adhesión de alguna manera al marco común europeo como un referente para todos sobre en cuál sería el nivel ideal por nivel educativo. Es decir, la política lingüística estableció ciertos acuerdos básicos en el uso, el aprendizaje y el reconocimiento del dominio de las lenguas extranjeras, que no necesariamente siempre ocurre de esta manera. De alguna forma, a veces encontramos problemas incluso para utilizar la lengua inglesa en algunos escenarios y en algunos, incluso publicaciones, porque pareciera ser que no está permitido. Y uno no puede pensar que una institución de corte internacional como es una universidad no puede emitir documentos en otra lengua, que es como se supone que debe de relacionarse con otros. Pero bueno, eso ocurre y mientras no se diga claramente en un documento de política lingüística, a veces pues no se entiende que eso es factible hacerlo en el mundo moderno. Bueno, el otro tema es que la política también invirtió en el aprendizaje de lenguas a través de muy distintas modalidades y eso evidentemente hizo que creciera la cantidad de estudiantes aprendiendo lengua, pero más allá de eso, está en el establecimiento de metas lingüísticas por nivel educativo, el hecho de que la meta no fuera que hubiera un porcentaje de estudiantes estudiando la lengua o que estuviera la lengua en el currículum, sino que los estudiantes llegaran a una meta lingüística. Y una meta lingüística de alguna manera aprobada, ya sea con un examen o una certificación, que bueno, no necesariamente siempre es lo que necesitamos, ya hablaremos quizás en un momento de eso, es lo que el mercado laboral necesita, no necesariamente la certificación, pero sí es cierto que las certificaciones pues, te pueden ayudar a mediar tus propios instrumentos de medición de dominio de lengua con los instrumentos internacionales, porque ya sabemos que son como muy costosos. Pero lo más importante es que la política lingüística permitió que pudiéramos hacer ciertas innovaciones en el aprendizaje de lenguas extranjeras a través de la implementación de la metodología CLIL de contenido y lenguas, no solamente en
el aprendizaje de la lengua, evidentemente, pero además en el uso de la lengua para aprender, que es en esencia el cambio, digamos, fundamental que hace esta clase de metodología y que se ha utilizado en Europa por muchos años, que fue un poco la solución que plantearon en la Unión Europea para poder mejorar los niveles de inglés de los ciudadanos como primera meta, y evidentemente ahorita pues manejan más de 2, 3 lenguas cada ciudadano europeo, pero se basa justamente en lo que empezaron a hacer hace 20, 30 años. En lo personal, yo he estado involucrado en 2 de estos 3 proyectos que les presento, dado que, decía yo, las instituciones educativas tampoco terminamos de ponernos como muy de acuerdo, y ni siquiera internamente, pues, las dimensiones de la institución, en si estamos hablando de competencias, desarrollar competencias globales e interculturales, o bien estamos hablando de formar ciudadanos globales. Y bueno, ahí hay evidentemente una literatura relacionada en donde cada quien puede tener, pues, digamos que su predilección. En lo concreto, yo he venido trabajando en 2 que tenían que ver con el sistema de educación media superior, ensayando un poco, experimentando justamente en el desarrollo de competencias globales desde la estructura o el marco de referencia o el marco que desarrolla la OCDE a través del trabajo que hicieron en PISA. Y por otro lado, el proyecto de Ser Global, que es una trayectoria de aprendizaje especializado también del sistema de educación media superior para el desarrollo de competencias interculturales, y esto a partir pues también como en el caso de metodología CLIL, pero ahora voy a hablar un poco de los dos. El tercero tiene que ver con una acción reciente que se ha desarrollado, una cátedra UNESCO justamente sobre la ciudadanía global. En el caso en los que yo he participado, justamente planteaban este desarrollo de competencias o habilidades, y el primer caso tiene que ver con desarrollo de proyectos que tienen que ver con situaciones en las que los estudiantes y los profesores pues participan o codiseñan con un grupo de profesores también extranjeros, y fueron desarrollando materiales precisamente para tratar de mejorar la forma en la que estamos aprendiendo a partir de pues nuevos materiales que son de interés, que enganchan al estudiante, que ellos mismos seleccionan y que pueden ser mucho más contextualizados a la vida cotidiana de un estudiante en Guadalajara o en el norte del estado o en el sur del estado. Y bueno, como ustedes saben, seguramente en América Latina, pues el aprendizaje de lengua es muy tradicional, y en este caso lo que intentábamos hacer es dar un ejemplo sobre cómo podría plantearse de una manera diferente el aprender a partir de utilizar la lengua o aprender a partir de situaciones o de elementos que al alumno le interesan. Y lo que busca, en todo caso, inicialmente es quitarnos el miedo a utilizar la lengua. Los chicos fueron a lo largo de 3 años experimentando los materiales desarrollados, y ahora son base de una especie de sistema de bilingüismo donde algunas preparatorias participan de manera completa, y que sus estudiantes están llegando a niveles avanzados de dominio de la lengua, que tiene que ver obviamente con que el alumno pues está enganchado en utilizar la lengua porque está aprendiendo cosas diferentes. Este primer caso es Happiness, y tiene que ver con estrategias justamente para ser felices. El estudiante va eligiendo cuál y hace un proyecto y lo presenta ante sus compañeros, y lo hace en inglés o lo hace enfrente de una especie de festival, y eso les va ayudando a que se les vaya quitando el miedo, pero además aprenden a desarrollar proyectos y a trabajar en equipo. Entonces, estamos hablando de desarrollo de competencias del siglo XXI, pero además el uso de la lengua y el aprendizaje mismo de la lengua. Y por otro lado, no sustituye, por cierto, las clases de inglés tradicional, pero sí viene a buscar que el material propicie que el profesor desarrolle otras técnicas dentro del aula que le sean más atractivas para el propio estudiante. Y en el caso de Ser Global, se trata de un proyecto de aprendizaje basado en fenómenos, en donde los estudiantes, a partir de 3 profesores de diferentes materias, de diferentes áreas y disciplinas, pues los chicos se reúnen y ellos mismos proponen lo que van a desarrollar, y lo van desde diferentes perspectivas disciplinares. De ahí es donde los profesores les van guiando en el proceso, pero quien finalmente define qué es lo que va a hacer es el estudiante y el grupo de estudiantes que realiza ese proyecto, donde también hay una exposición final, lo tratan de hacer todo en inglés, con los niveles de inglés que se tengan, y los profesores evidentemente ayudándoles a que casi todo lo que hacen
lo hagan utilizando la lengua, con los niveles mínimos quizás de uso de la lengua inicialmente, quizás o en otros casos con mayores niveles. Pero este caso es muy interesante porque por primera vez estamos hablando de un poco de interdisciplina. Interdisciplina, interculturalidad y pues bueno, esos son dos de los proyectos en los que me ha tocado participar y que ha sido pues, la verdad es que ha sido una gran experiencia profesional. Ahora bien, otro de los proyectos en los que en lo personal yo estaba involucrada es el desarrollo de la interdisciplina e internacionalización del currículum. Y bueno, esto quizás hay que pensarlo en términos de que cuando estamos hablando de proyectos interdisciplinarios o de trabajar con otras disciplinas, de alguna manera estamos simulando lo que pasa cuando estamos trabajando con un lenguaje diferente, porque al final un ingeniero y un arquitecto, pues pareciera que hacen lo mismo, pero la verdad es que sus lenguajes son muy distintos. Y claramente un ingeniero con un pedagogo, probablemente o con un sociólogo, tengan aparentemente poco que hacer juntos, pero en realidad los equipos multidisciplinarios pueden desarrollar interdisciplina o pueden desarrollar nuevos conocimientos o solucionar problemas de manera más eficiente. Y ponerse de acuerdo con una disciplina tan distinta a la tuya, pues lo que hace es darte cierta experiencia de ponerte en los zapatos del otro, es decir, generar un poco de empatía, traducir los lenguajes que se utilizan en tu disciplina y los de la disciplina de tu colega, porque lo que están buscando es desarrollar una solución a un problema. Entonces, el hecho de que tengamos interdisciplina como un proceso de integración de currículum nos podría ayudar a que todos los estudiantes tuvieran esas experiencias que necesitan para enfrentar el mundo real. Y muy probablemente el mundo real además sea en otra lengua, pero van a tener que trabajar con diferentes expertos de otras disciplinas, porque entre todos tenemos que solucionar los problemas globales. Y vaya que dejamos bastantes. Entonces, por allí es donde hemos venido trabajando con el desarrollo de algunos módulos de parte de profesores, los que ven aquí en esta fotografía de muy diferentes disciplinas, y donde buscan entonces generar módulos de aprendizaje interdisciplinario. Este es el último proyecto en que he venido trabajando y sobre esa base, digamos que también la institución, por su parte, ha definido que va a moverse justamente de los centros temáticos, de hecho ya lo hizo, a multitemáticos y a generar interdisciplina y transdisciplina. Las estrategias apenas se están desarrollando y esta que les contaba es una de las que podrían insertarse en el currículum y trabajarse desde allí, que implica muchísima logística y aceptación de todas las disciplinas que estarían relacionadas. Y por otro lado, pues me parece que la institución finalmente tendrá que trabajar a partir de tendencias en su estrategia de internacionalización y bueno, no puede negar el hecho de que tenemos que estar pensando el currículum en el futuro, con una visión de futuro. Estaremos pensando en qué es lo que necesitan nuestros estudiantes para poder estar a la vanguardia en 10 años y no lo que de pronto hacemos en ciertos estudios de pertinencia que estamos pensando en la actualidad. Pero por otro lado, tendríamos que estar pensando evidentemente en los ambientes de aprendizaje que están cambiando de manera permanente y el fenómeno, o mejor dicho, el bienestar que se convierte en un tema estratégico para todos nosotros, en todas las instituciones, además evidentemente la interculturalidad que está presente, el desarrollo de ciertas competencias, la interdisciplinariedad, el aprendizaje activo. Y en ese sentido, las instituciones probablemente tengamos que ir hacia estos elementos como los que nos van a ir guiando en las siguientes estrategias que tengamos que desarrollar para la internacionalización del currículum y la internacionalización en casa. Y bueno, no quisiera, en la otra ocasión tuve un poco más de oportunidad de explayarme en ciertos temas, pero me parece que lo básico en esto de las experiencias de las instituciones es que pues tenemos un cierto aprendizaje que está basado en una serie de errores y una serie de pequeñas experiencias que hemos llevado, de pilotajes, que nos han dejado pues esas enseñanzas que creemos que son buenas prácticas. Y por otro lado, pues el hecho de que tengamos muy presentes y muy claros para qué estamos haciendo esto. Y a veces nos perdemos en que tiene que ser un COIL o que tiene que ser una clase espejo, que tenemos que meter el inglés. En realidad, me parece que la internacionalización del currículum tiene que ver con esa necesidad de desarrollar esas competencias globales, interculturales o ciudadanía global
que necesitamos que nuestros estudiantes y que nosotros mismos tengamos, porque así es como vamos a poder enfrentar las situaciones que el mundo depara en los próximos años. Ya nos lo dejó claro la pandemia, esto era un asunto que tenemos que cooperar todos y que además tendríamos que desarrollar vacunas muy pronto y un sistema logístico que llegara a todas partes para poder sobrevivir como especie. Y no se hizo en español o en francés, básicamente la literatura toda se fue a inglés y los expertos empezaron a hablar entre ellos, a cooperar y a trabajar de manera interdisciplinaria para tratar de solucionar problemas no solo de vacunas y de seguridad de vacunas, sino además de logística para llevarlo a todas las comunidades y, bueno, evidentemente las cuestiones económicas. Entonces, bueno, eso no, creo que nos dejó una gran lección de que tenemos que ser capaces de que nuestros estudiantes tengan estas habilidades para sobrevivir como especie y esas habilidades se desarrollan muchas veces a partir de lo que hacemos intencionalmente en el currículum, a partir de diferentes estrategias. Yo, en todo caso, lo que les puedo contar es que a partir de, pues tenemos ya desde 1989 trabajando en la institución y todavía nos queda mucho por aprender y todavía no nos funcionan las cosas como quisiéramos. Y bueno, evidentemente en esto tiene mucho que ver la dimensión de la institución y luego el que vamos como sorteando eh, planes de desarrollo unos y otros, muchas veces sin dar un seguimiento a ciertos elementos que deberían de estar presentes de manera permanente. Pero bueno, eso será un tema que veremos si finalmente nuestras estrategias continúan a pesar de estar o no estar dentro de los planes de las planeaciones institucionales y si realmente ya está inmerso dentro del alma de la institución. Y bueno, eso es un poco lo que quería contarles y esto es un poco el resumen de lo que en la ocasión anterior quería, lo trataba de expresar con los problemas de internet que tuvimos. Muchas gracias y bueno, pues que pase muy buen día.